Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a complementar el tema de Placo, ahora aplicado no solo a compuestos puros, vamos a aplicar el concepto a mezclas binarias a partir de datos experimentales de densidad y de tensión superficial. Con ello damos pie o damos inicio a los primeros sistemas fuera de un componente y vamos a definir algunas consideraciones sobre estos sistemas binarios. Así que vamos a empezar. Bien, en la clase pasada vimos algunas consideraciones de la tensión superficial cuando cambia con la temperatura. Ya definimos a la entalpía de superficie a partir de esta gráfica que vemos en esta diapositiva. Definimos también a la entropía de superficie y también definimos a la energía interna de superficie. Veíamos que la tensión superficial disminuye linealmente y en el punto crítico se hace cero o se indetermina. La energía interna de la superficie al inicio de los experimentos con temperatura puede que no tenga una función fuerte de tensión superficial, pero al acercarse a la temperatura crítica disminuye hacia un valor de cero. Bien, algunas de las ecuaciones que encontramos para definir la entalpía de superficie a partir de la pendiente de esta gráfica. También definimos, gracias a la definición de la entalpía y de la energía interna, encontramos que podemos aproximar a la entropía de superficie, a la entalpía de superficie, la podemos aproximar como la energía interna en la superficie. Esto nos llevó a los trabajos de MacLeod y de Sogden, en el que MacLeod encuentra esta relación empírica que platicamos la sesión pasada, define una constante C, después Sogden a esa constante la define como un parámetro independiente de la temperatura, es una propiedad aditiva y constitutiva. Veíamos algunos aspectos como que podemos ver al paracoro como una especie de volumen molar modificado por las fuerzas cohesivas, como vemos en este término de tensión superficial, multiplicando a este volumen molar. Hicimos un ejercicio para encontrar las contribuciones al paracoro en una familia homóloga. Encontramos aquí que el paracoro crece linealmente con el número de carbonos en la familia de los alcanos. Y vimos que la pendiente representa la contribución al paracoro de cada CH2 y la ordenada al origen representa la contribución al paracoro de estos H2. Aprovechando la propiedad aditiva y constitutiva, pudimos definir la contribución de un hidrógeno y de un carbono también. Para la familia de los hidrocarburos, vimos también que dependiendo de los datos que tengamos acceso, puede que haya variaciones en la ordenada y la pendiente, pero realmente no se mantiene, ¿no?, la relación independientemente del origen de los datos, si es que son de buena calidad. El paracoro también nos serviría para evaluar la calidad de datos experimentales. Bien, vimos también
que podemos encontrar la contribución de un OH y del oxígeno a partir de datos de tensión superficial y densidad de alcoholes, donde estamos cambiando el CH2. En este ejemplo veíamos desde el metanol hasta el octanol y nos arrojaba una pendiente parecida de casi 40 que corresponde al CH2 y la ordenada que engloba a los dos hidrógenos y también engloba al oxígeno. Es así con esta clase de ejercicios, recopilando datos de tensión superficial y de densidad, es que se crean esta clase de tablas. Por ejemplo, esta de Pauling, de Prausnitz, en el libro de propiedades de los gases y líquidos, donde recopila muchos datos de paracoro. Recordemos que estos valores los podemos aproximar a las unidades de un volumen molar, es decir, centímetros cúbicos por mol, es una aproximación. Y en el uso de las ecuaciones que hemos visto, nos arroja, si lo despejamos, por ejemplo, podemos usarlo para encontrar tensiones superficiales o densidades, o también podemos construir el paracoro a partir de las contribuciones de las moléculas, de los radicales de los cuales esté compuesto una molécula. Vimos también que es importante el arreglo o las coordenadas espaciales de estas contribuciones, es decir, puede que no sea lo mismo la contribución de un CH2 si la cadena hidrocarbonada es menor a 12 miembros. Si esa cadena hidrocarbonada es mayor, tal vez querramos modificar o ajustar esa contribución. Por ejemplo, la contribución de los grupos ésteres varía y de los grupos ácidos, o si tenemos un triple enlace, o si tenemos doble enlace, o algún anillo presente en la molécula, el valor del paracoro va a modificarse con estas unidades estructurales. Experimentalmente lo que tenemos son datos de densidad y datos de tensión superficial. El paracoro debe reflejar en estos valores la presencia del espacio, el volumen que ocupa la molécula y de las fuerzas cohesivas que brinda el valor de la tensión superficial. Esta es la tabla de Pauling, pero también usamos para la tarea que teníamos pendiente, usamos la tabla del Birdy para empezar a construir valores de paracoro y emplearlos en la predicción de una tensión superficial y de una estructura. Bueno, de los valores del paracoro de una estructura propuesta. Así que vamos a revisar esos dos ejercicios. Bien. Calcular el paracoro del 2-metilbenzonitrilo o del nitrilotolueno, también lo podemos decir. ¿Cuál es el valor que encontraron? ¿Tuvieron alguna dificultad para construir este paracoro a partir de las unidades estructurales que vemos aquí? Yo tuve unas, profesor, en cuanto a los CH3, bueno, Sí. la contribución que es un CH3 y un carbón e hidrógeno separados. Hice la suma de 3 hidrógenos y un carbono, y no es lo mismo que pues la contribución individual de un CH3. Entonces, ahí como que variaban un poco los datos. Entonces, también con la implementación del SEB, tampoco la entendí. ¿Y cuándo se le debe restar al paracoro? Nada más entendí que es cuando tienes un enlace coordinado y un SEB, pero no sé cuándo identificar un SEB o cuándo se le debe de restar o cómo se deben identificar.
Sí, separados o juntos. Ok. Em, si solo contamos con los valores individuales del paracoro, como en esta primera parte de la tabla, que me imagino es lo que pudieron haber hecho, encontrar la contribución sumando carbonos e hidrógenos y el nitrógeno. Eso nos da un valor de paracoro, pero si lo suman, efectivamente, puede que no les dé este CH3 en el caso de carbono y 3 hidrógenos. Me parece que aquí lo voy a resolver sumando cada uno de los átomos, lo cual no necesariamente va a ser lo mismo que considerando grupos funcionales, como en este caso el CH3. Lo más recomendable, ya que se familiaricen con este tipo de cálculos, es usar la contribución del grupo funcional completo, en este caso un CH3. Si en este caso aquí tenemos un C6H5 para la contribución de este benceno y el triple enlace, que está aquí triple bond 46.6 y ya independientemente el 12.5 del nitrógeno. Bueno, vamos a ver qué datos usé yo para este ejemplo. Lo hice por contribución individual del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno. Después, contribución de los dobles enlaces que hay aquí en el benceno. La contribución del triple enlace de este sustituyente y la contribución debida a este anillo aromático. ¿Ok? Vean que es distinto. Esta tabla va a tener valores distintos si hubiera considerado la contribución del CH3 como algo completo o el C6H5 que tengo acá abajo. Bien, vamos a ver. Ayúdenme a contar porque siempre me equivoco. Según yo, el número de carbonos que hay aquí presente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Sí, yo también veo 8. Ok. Oh, con que no salga un 7 aquí cuando lo quite. Ah, salió un 8. Bien, entonces ya contamos los 8 y multiplicamos el 8 por nuestra tabla. Y de nuevo, esta tabla depende de quién la publique, pero siempre hay que decir de dónde la sacamos, ¿no? En este caso es del Verdi, 4.8 por este valor de 8. Después, los hidrógenos, también siempre la riego, así que ayúdenme ustedes, según yo son 7. Sí, profesor. Sí. Ok. Sí, son 7. Son 7, sí. Ok. Después el nitrógeno, ese sí está fácil. Luego tenemos 3 dobles enlaces en el anillo, un triple enlace con el nitrilo y un solo anillo aromático. ¿Ok? Así que vamos a multiplicar estos números por cada una de las aportaciones que tenemos. Esta es la aportación que tenemos para el paracoro, 17.1 del hidrógeno. Y aquí faltaría una columna donde apuntemos a cuánto es igual 4.8 por 8, 17.1 por 7. Ok. Así que si hacemos esas multiplicaciones y esa suma, ¿qué valor de paracoro tienen? Creo que es 293.2. Ok. Suena plausible. ¿Todos están de acuerdo que es del orden de 290? Sí.
Bueno, vamos a ver cuánto tengo yo. 292.9. Ok. ¿Ok? Ujú. Bien, ahora tengo una curiosidad malsana. Ayúdenme a calcular cuál es la masa molar de esta molécula, por favor. De este 2-metilbenzonitrilo, ¿cuál es la masa molar de esto? 117.15 gramos por mol. 117.15. Ok, estoy esforzando mucho. Ahora necesitamos, otra curiosidad malsana que tengo, es, podemos saber la densidad a 298.15 Kelvin de este 2-metilbenzonitrilo. ¿Cuál es la densidad? Por ejemplo, a 25 grados Celsius. Yo encontré uno, pero no sé si está a esa temperatura. Es Ok, no importa. 0.9955 No te escuché. gramos. 0.9955. 0.99, ¿qué? 55. 955. Sí. No, 9955. Ok. 9955. Ah, ok. Sí. Bien, ahora ayúdenme a calcular el volumen molar de esta cosa. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿siempre se va a separar por elemento y no por compuesto? Mm, no, aquí lo hicimos como para empezar a familiarizarnos con cómo es la manera de armar esto, pero siempre que tengan oportunidad, lo más recomendable es armar por grupo funcional. Porque si lo arman por grupo funcional, se toma en cuenta cuál es el arreglo espacial, como en este CH3. Aquí si solo sumo 6 y H's, podría ser una cadena lineal, pero si pongo el CH3, nos da más información de cómo es la molécula en el espacio. Aquí, para iniciar, lo hice por elemento, pero después lo mejor es poder comparar cuando tenemos los valores de los grupos funcionales. ¿Ok? Ok, profe. Bien. ¿Cuánto es el volumen molar? 8.5 por 10 a la menos 3. ¿Alguien tiene otro valor? ¿Cuál es el volumen molar de esta molécula? Con esos dos datos de masa molar y densidad. Tenemos que dividir la masa molar entre la densidad. Y ahí tendríamos centímetros cúbicos por mol. Y según yo, debe ser algo parecido a 120. Y 117.7. 53. Ajá. 117.53, ok. ¿Sí lo ven todos? Solo dividimos la masa molar entre la densidad. Bueno, esto es centímetros cúbicos por mol. Bien, ahora veamos, vamos a comparar el paracoro casi 300, 293 contra 100, casi 18, ¿no? 118 por ahí. Vean que el paracoro nos da un valor más grande porque estamos tomando en cuenta el arreglo espacial de esta molécula y de las fuerzas cohesivas que están tomándose en consideración, ¿ok? El volumen molar
solo nos habla del tamaño y de una densidad, pero el paracoro también incluye consideraciones cohesivas. ¿Ok? Así si lo comparamos este paracoro con este volumen molar, vemos que el paracoro es más grande porque está considerando el papel de la tensión superficial en esta molécula. Bien. Bueno, esta fue la primera parte de la tarea y la segunda parte era... Profe, yo tengo una duda respecto a eso. Sí, Entonces, si estamos tomando en cuenta la contribución del anillo, pues que son de seis carbonos, sí, o sea, realmente ahí lo que estamos tomando en cuenta es la estructura, o sea, no como tal los carbonos, me imagino. exactamente. Sí, Ah, ok. nos Sí, habla ya de sé. cómo están esos carbonos, cómo están en Ujú, ese, ¿no? Ok. Si fuera una cadena lineal, no incluiríamos esa contribución. claro. Ok. Ok. Mm, gracias, profe. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que es la segunda parte de la tarea. Era estimar la tensión superficial del ácido isobutírico a 333 Kelvin. Sabemos que la densidad es 0.9128 gramos por centímetro cúbico. Aquí tenemos la estructura del ácido isobutírico. La ecuación de trabajo es la que tenemos en la parte inferior, donde ya despejamos sigma. Sigma es igual al paracoro por densidad entre masa molar, y todo eso a la cuarta potencia. Bien, vamos a ver cómo la armé esta molécula. Carbonos, hidrógenos, oxígenos, y considero un doble enlace. Tenemos 4 carbonos, 7 hidrógenos, sí, 2 oxígenos, un doble enlace, ¿no? Y cada contribución al paracoro. Bueno, multiplicando las dos columnas nos va a dar la suma de todo el paracoro. ¿Qué paracoro obtuvieron ustedes? Yo tuve uno de 206.7. Ujú. Yo puse, yo Yo tuve también. puntos. Sí, yo también. Yo Ok, también. bien, estamos en el orden de 206. Bueno, a mí me da aquí 202. Y vamos a ver en la siguiente tabla. Aquí lo armé, ahora considerando los grupos funcionales. Okay, aquí tenemos CH3, un carbono que es este que está aquí en medio, y este, no, solamente este. Tenemos un hidrógeno que sobra por ahí. Ah, es este que está aquí. Y el grupo funcional del carboxilo. ¿Ok? Vean, ahora ya no solo lo armé con cada elemento, ahora lo armamos con los grupos funcionales y nos sobran este CH, que está aquí. Tenemos dos grupos metilo, un carbono junto a estos dos, que está aquí. El hidrógeno, que está junto a este C. Y nada más faltaría el COH. Ok, así cada CH3, de acuerdo a nuestra tabla, es de 55.5 unidades de paracoro. Después el carbono, 4.8, 17.1 para el hidrógeno. Y por último, el grupo funcional del ácido carboxílico de 73.8. Vamos a ver cuánto nos da. Y sí, ahora nos da 206.7. Este paracoro ya contiene más información respecto a cómo están orientadas las moléculas en el espacio.
con respecto a considerarlas solo elementos individuales. Aquí ya estamos hablando del arreglo de los dos sustituyentes del lado izquierdo y del sustituyente del ácido carboxílico. Así que, en teoría, debería darnos una mejor aproximación el paracoro de 206.7 al valor de tensión superficial. ¿Qué valor de tensión superficial encontraron? 21.03. Yo encontré de 21.13 21.13. con el de 206.7. Sí, ok. Bien, a mí con el de 206.7 me da de 21.13 mililitros por metro. Ok. Y por ejemplo, si hacen el ejercicio de sustituir el de 202, el cual construimos solamente con los elementos individuales, les da de 19.3, es decir, más bajo. Y es decir, tenemos una diferencia de casi 2 dinas, 2 unidades de tensión superficial, si no consideramos cómo está la molécula en el espacio, ¿no? Si consideramos estos arreglos, llegamos a un valor más cercano de 21.13 y en el experimento obtenemos que es 21.36. ¿Ok? Así que la recomendación sigue siendo, para estimar de esta manera tensiones superficiales, lo mejor es conocer cómo está la molécula en cuanto a grupos funcionales para tener un mejor acercamiento a la tensión superficial real. ¿Ok? Bien, la tensión superficial, tal vez digan, bueno, 2 dinas no es tanto, pero en tensión superficial, los valores que se pueden obtener son extremadamente sensibles a cambios de temperatura, a cambios de composición, así que 2 dinas en tensión superficial sí nos hace, sí refleja cierto error en nuestros experimentos, ¿ok? Si fueran 0.02 dinas, estaría todo bien, no habría diferencia, pero 2 dinas en términos experimentales sí crea una diferencia significativa en este caso para la tensión superficial. Bien, vamos a ahora, una vez que, no sé si tengan alguna duda de la tarea. No, profe. No. Bien. Bien, estas unidades deben cumplirse en cuanto a que la tensión superficial debe estar en, por ejemplo, ergio centímetro cuadrado. Si ustedes sustituyen las unidades de densidad de masa molar, las unidades del paracoro, que les voy a decir estrictamente cuáles son, es DINA a la 1/4 por centímetro a la 2.75 sobre mol. Esas son unas unidades de paracoro. DINAs a la 1/4 por centímetro a la 2.75 sobre mol. Si sustituyen eso o lo elevan a la 1/4, pueden obtener ya sea DINA sobre centímetro o ergio sobre centímetro cuadrado. Ok, bien. Gracias. Por eso les decía que, bueno, vamos a mejor. Profesor, Sí, ¿en el grupo carbonilo ya está considerando el doble enlace? sí, exactamente. Ok, gracias. Bien, vamos a la tercera parte de la tarea, que era encontrar unos datos de una mezcla binaria. ¿Para qué? Bueno, el paracoro también lo podemos usar para predecir propiedades, ya sea de tensión superficial o de densidad,
de una mezcla binaria. ¿Ok? Es decir, si yo hago una mezcla de dos compuestos completamente solubles entre sí, el paracoro podría ayudarme a encontrar ya sea una tensión superficial o una densidad si en mis experimentos faltó crear esa composición, por ejemplo. Ahora, esto solo se va a aplicar si consideramos a nuestra mezcla binaria como una mezcla ideal, es decir, no hay interacciones fuertes entre el disolvente y el soluto. ¿Okay? Esto que vamos a ver solo se aplica a disoluciones ideales. Bien, ahora, a partir de los datos de tensión superficial y de compuestos puros, puedo crear un paracoro, ¿ok? No necesito crear la mezcla para encontrar en cualquier composición, en términos de fracción molar, a partir de solamente los datos de los compuestos puros, tensión superficial y densidad, puedo crear algo que se llama paracoro teórico y sigue esta proporción, esta función x1 por paracoro 1 más x2 por paracoro 2. Esto es una regla de mezclado. Es la regla de mezclado más sencilla que existe y se llama regla de mezclado de tipo Raoult, ¿ok? O mezcla ideal. Esto es una mezcla ideal. A partir de el paracoro del compuesto puro 1 y del paracoro del compuesto puro 2, puedo crear todo el paracoro de esta mezcla en cualquier proporción. ¿Ok? Ok. Aquí va. Bien, ahora, ¿qué necesito? Bueno, estos datos, tensión superficial y densidad de los compuestos puros. Aquí lo podemos quitar la dependencia con x2, dejamos solamente 1 menos x1, aprovechando que es una mezcla binaria, y nos queda solamente en función de x1, por ejemplo, ¿no? Podría hacerlo al revés, que todo quede en función de x2. Después, cada uno de los paracoros es donde aplicamos la ecuación que ya conocemos, masa molar por la tensión a la 1/4 entre densidad del líquido 1. Aquí otra vez estamos despreciando la tensión del vapor. Y con eso obtenemos el paracoro 1 y lo mismo para el paracoro 2. Con los datos del compuesto puro 2 obtenemos este segundo paracoro. ¿Ok? Bien. Con eso ya puedo crear el paracoro. Ya tengo este elemento, paracoro 1 que va aquí, paracoro 2 que va acá. Y yo puedo proponer cualquier mezcla. Puedo decir, bien, del intervalo de 0 a 1, quiero crear el paracoro teórico con intervalos de cada 0.1 en fracción molar, por ejemplo. Ahí tendría 10 valores de paracoro. Y partiría del paracoro 1. Cuando esto vale 1, tendría solamente el paracoro 1. Y el otro lado de la composición es cuando tenemos solamente el compuesto 2 y nos daría el paracoro de ese compuesto 2. Bien. Ahora, esto que hicimos para coro teórico lo hicimos con una regla de mezclado, ¿ok? Una regla de tipo Raoult. No hay interacciones fuertes entre esos dos compuestos. Pero ahora vamos a compararlo con datos que sí tengo de tensión y densidad de la mezcla, ¿ok? Como pueden suponer, los datos de tensión superficial y de densidad de la mezcla sí reflejan las interacciones moleculares entre los compuestos 1 y 2. ¿Okay? Así, el paracoro puede darnos información de la influencia o la magnitud de las fuerzas intermoleculares.
Si me alejo demasiado del paracoro teórico, quiere decir que mi regla de mezclado no está funcionando y debo considerar otra regla de mezclado, que considere, por ejemplo, coeficientes de actividad, que considere ionización, etcétera, ¿no? Cosas un poco más sofisticadas. Bien, para crear el paracoro experimental, uso los datos del experimento tensión superficial y densidad. Es decir, sustituyo los datos aquí, tensión a la 1/4, densidad debajo, de nuevo estamos despreciando el vapor y ahora nos queda saber la masa molar. ¿Cómo proponen ustedes que encontremos esa masa molar? Esa masa molar debe ser de la mezcla. Podría ser aparte, bueno, no sé si lo tengamos. Seguramente tiene que ver algo con la fracción molar, ¿no? Ok. Bien. ¿Alguna No sé, otra idea? ¿Mande? creo que se calcula un peso molecular promedio usando las masas molares de los compuestos puros y tomando las fracciones como la contribución a la mezcla. Ok, exactamente. O sea, lo que estás proponiendo y tu compañera también es una regla de mezclado, pero ahora para la masa molar. Que escribo aquí, la masa molar de 1 por la fracción del compuesto 1 más la fracción mol de 2 por la masa molar de 2. Esto es la regla de mezclado que a partir de los compuestos puros me va a dar la masa molar de la mezcla. Así, ya tengo todo para que a partir de los datos experimentales poder obtener un paracoro experimental. Les repito, ese paracoro experimental va a contener la información cohesiva y volumétrica de estas interacciones. Ok, a diferencia del paracoro teórico, que no toma en cuenta cómo interactúan los compuestos puros. Bien, vamos ahora a usar su artículo. Así que lo que vamos a hacer como parte final de esta sesión es que vamos a hacer grupos, como lo hicimos a clases anteriores. Dependiendo de... Sí, ¿Podría regresarle tantito, por favor? claro. Así que con el artículo que encontraron, cada equipo va a escoger uno, el que parezca más, que tenga más datos, que sea más sencillo, el que ustedes escojan entre los miembros de cada equipo. Y vamos a modificar una hoja de cálculo, como hicimos la vez pasada con los datos de temperatura y tensión. Ya creé una hoja de cálculo, en un momento les voy a dar ese enlace. Y vamos a trabajar de la misma manera que la vez pasada. Dependiendo de la sala que Zoom les asigne automáticamente, comiencen a modificar la hoja de cálculo de Google que les voy a dar el enlace. Así, ustedes deben tener en su artículo datos de densidad para un sistema binario y con ello pueden calcular el paracoro teórico, es decir, ahí en la hoja de cálculo tienen que usar las columnas para este cálculo en función de la fracción mol. Van a calcular también el paracoro experimental. Y después les propongo esta función tipo error, que es un delta P, un delta de paracoro, que es restar paracoro teórico menos paracoro experimental a la misma composición. ¿Ok? Así, si hacen esas columnas, pueden graficar el paracoro teórico y el paracoro experimental a la misma temperatura
en función de x2. ¿Ok? En un momento definimos quién va a ser 2. Y también pueden graficar el delta de paracoro en función de x2. Bien. Voy a dejar de compartir esto. Bien, ya tienen los cálculos y gráficas que vamos a necesitar. Sí. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo del artículo que ustedes me mandaron. Para que nos familiaricemos un poco. Aquí está. Bien. Bueno, primero esta es la hoja de cálculo que les voy a compartir. Les voy a poner en el chat el enlace. Ahí va. Y según yo ya tienen permiso para empezar a modificarlo. Ok. Ese es el enlace. Aquí tienen en la... Esta es una propuesta, no es necesario que la sigan. Más bien acomódense como ustedes desean. Y necesitamos los datos de densidad de los compuestos puros, los datos de tensión de los compuestos puros y después empezar a recopilar los datos de densidad de la mezcla y de tensión superficial a la misma temperatura. Bien, vamos ahora a ver en el artículo ejemplo, por ejemplo, este de Alondra, crédito para ella que encontró este artículo. ¿Sí lo ven? Sí. Bien, aquí son propiedades de mezclas binarias de una serie de hidrocarburos. Nos reportan densidades, tensiones superficiales, viscosidades y velocidad del sólido a varias temperaturas. Así que en el caso del artículo que escojan, deberían tener una tabla con las identificaciones de los compuestos. Aquí muy importante la masa molar de cada uno de ellos. Si no la reportan, la tienen ustedes que calcular. Y bueno, vamos a donde deben estar los datos. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos la mezcla o cada compuesto puro a distintas temperaturas. Nos reportan la densidad para cada uno de ellos. Lo comparan con valores en las referencias. Y nos deben reportar también la tensión superficial de cada uno de ellos. Ok, si no la encuentran, debemos tal vez no usar este artículo o buscar otro. ¿Ok? Bien, aquí en una tabla van a tener los valores de densidad en distintas temperaturas. Necesitamos solo una temperatura. Por ejemplo, si ustedes escogieran en esta mezcla butilciclohexano con N-dodecano y escogieran 298.15, tienen la densidad a 0 composición y va recorriendo el intervalo de composición hasta el valor de 1. Para saber quién es 1 y quién es 2, deben consultar las propiedades de los compuestos puros, ¿ok? Para saber si 808 corresponde al dodecano o al butilciclohexano, ¿ok? Así que tomarían esos datos a una misma temperatura de densidad. Después nos vamos a buscar los datos de tensión superficial. Aquí están. Aquí
aquí le llaman gamma. Pero bueno, aquí tenemos el primer compuesto puro, acero, tiene una tensión superficial de 25.1 y están hablando del dodecano, ¿ok? El butilciclohexano, X1, tiene una composición de 0, la tensión superficial es la del dodecano, ¿ok? No hay nada de butilciclohexano, así que esta tensión es la del dodecano. Vean que aquí nos reportan temperatura de 294, así que la temperatura entre densidad y tensión superficial debe ser la misma o lo más parecido posible para que tenga significado el paracoro que obtengamos. Y vean que también en tensión superficial usa los mismos intervalos de composición hasta llegar a 26.3. ¿Ok? Bien. Ahora, con esos datos ya tienen los datos del puro. Por ejemplo, aquí en tensión superficial ya tienen el de 25.1, que es el de dodecano. Y del otro lado de composición ya tienen el dato de el butilciclohexano en ese caso, que es 26.3. Ya con eso pueden calcular para coro teórico y para coro experimental en cada una de estas propuestas de mezclas que tengan en sus artículos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda antes de que los dividamos? No. Bien. Yo sí, profe, de lo de, ¿cómo Sí. se llama? Identificar cuál es el 1 y cuál es el 2. O sea, aquí según yo entiendo, el que tiene, o sea, cuando es X, o sea, me está diciendo aquí en el primero, ajá, en esa parte, que tengo 0 de X1, que según entiendo, este sería el butilciclohexano, ¿no? Sí, Según. 0 de 1. Ajá. Ok. Entonces, esa tensión que me está dando básicamente es cuando tengo puro dodecano. Exactamente. Ok. Bien. Ya. Y bien. Ahora, si completamos este ejercicio en la media hora que nos queda, pues ya no tendríamos tarea para el puente. Así que, bueno. Lo hago así porque siempre hay dudas y mejor entre todos podemos ir sacando todas las dudas y así ya nos vamos sin pendientes para este puente, ¿ok? Así que vamos a dividirlos y como siempre voy a empezar a ir en cada grupo para ver si tienen dudas, ¿ok? Ok. Ahorita nos vemos. Sí. Y recuerden también en cada hoja que les toque apuntar los integrantes de cada grupo. Así que va para allá. Bien. Así fue el ejercicio. Obviamente todavía van a poder modificarlo para terminar todo lo que tenemos pendiente.
Em, Bien, ¿qué fue lo que más se les dificultó en esta primera aproximación de mezclas binarias? Elegir los datos, profe. Elegir es los que- datos, ok. Sí, es que hay unos datos que no concuerdan en temperaturas. Entonces, Ujú, como que escogimos las más cercanas. ok. Sí, también hay ocasiones en que densidad tiene ciertas fracciones mol y tensión superficial tiene otras fracciones mol. Eso puede pasar. En general, mm, las fracciones mol deberían ser las mismas, ¿no? La misma disolución y solamente midieron tensión superficial y densidad. Ujú. Puede ser que no ocurra, pero en general así pasa. Después, también identificar quién es el 1 y quién es el 2. Después toma cierto tiempo. Aquí ya vamos a, bueno, con este artículo que escogieron, nos vamos a ceñir a lo que diga cada artículo, pero más adelante en el curso vamos a crear un criterio para determinar quién es 1 y quién es 2 en estas mezclas, sobre todo que estoy viendo casi todas son mezclas de líquidos orgánicos. Vamos a ver cómo escoger quién es 1 y quién es 2. Por ahora nos adaptamos a lo que diga cada uno de sus artículos para hacer los cálculos y las gráficas que se les piden. Bien. Profe, una pregunta. Una Sí, pregunta. Ahí yo me confundí un poquito porque X1 y X2 son la fracción mol. sí. Ok, y ahí cómo escogemos qué fracción mol va a estar cada compuesto. Porque había desde el 1 hasta 0. Ok. Entonces, ¿cómo vamos Para el escogiendo paracoro en qué? teórico, ¿dices? Ajá. Bien. Ajá. Tú puedes proponer cualquier composición para crear el paracoro teórico. Déjenme compartir mi presentación. Ok. Bien, para crear el paracoro teórico, ustedes pueden proponer cualquier X1 y X2 desde 0 hasta 1. O pueden tomar las fracciones moles que ellos proponen en los artículos para que sean el mismo intervalo de composición o se parezca los valores de fracción mol que proponen aquí ustedes con los que tienen en los datos experimentales. ¿Ok? Sí, y por ejemplo en el experimental también decidimos cuáles van a ser las fracción mol. En el experimental ustedes deberían tener de la tabla de los experimentos, ahí les dicen la fracción mol de cada disolución a la cual se le midió tensión y densidad. Ahí debe decir ese dato. Ok. ¿Ok? ¿Y tienen alguna otra duda? Profe, para el paracoro experimental, Sí. el dato de densidad, no. El dato de tensión superficial Ujú. es el que es para, o sea, el que calcularon como para cada, pues para cada fracción molar, ¿verdad? Sí, el que midieron para cada Sí, fracción molar. sí, el que midieron, sí, de hecho. Exactamente. Sí. Ok. Sí, gracias, profe. Bueno. Bien, esta tarea la revisamos en el próximo lunes. A lo mejor tomo algunos de estos datos o yo tomo algunos otros, pero bueno, la idea va a ser la misma. Después, el próximo lunes, vamos a empezar a hablar de adsorción y absorción, esa distinción que vamos a ya definir más formalmente, y empezar a hablar de las propiedades
termodinámicas de la superficie y definir ciertas cantidades en esta interfase. Así que esta tarea es para el próximo lunes. Si tienen dudas en la semana, me pueden escribir al chat de Edmodo o a mi correo. Y esto, bueno, esta tarea la pongo en Edmodo para que ahí la entreguen. Ah, no, no es necesario. Esa tarea la tomo directo de la hoja Ok. de Excel y ya ahí, como ya ustedes anotan sus nombres, ya veo la calificación, ahí la asigno directamente. Ok, entonces, si no tienen más dudas, pues ya los dejaría ir. Profe, Sí, es una duda más del uso de este Excel de Drive. ajá. ¿Cómo se fija una celda? Bueno, Con los signos de pesos. con los signos de monedas, exactamente. Ajá. Igual que en Excel, Ujú, O con F4. exactamente. F4, ok. o sea, voy a compartir pantalla. Ay, sí, gracias. Es para que veamos, voy a usar una de las que no usaron rápidamente para core de mezclas líquidas y me voy a la que no usa nadie, que es la hoja 9. Por ejemplo, aquí tendríamos un dato de tensión superficial de un compuesto puro que puede ser 25 y en otro dato de tensión superficial que puede ser 0.8. ¿Okay? Así, si quiero usar esos dos datos en una columna, estoy inventando. Por ejemplo, aquí puedo poner datos de fracción mol de 0.2, 0.3, etcétera. Ujú, Y aquí creo algo, digo, estoy inventando. ujú, Puedo crear esta que va a cambiar en cada punto, ¿no? sí. Luego multiplico por lo que quiero que sea el mismo, por Ujú. ejemplo, este 25. Y a ese 25 le pongo F4 y me ingresa esos dos signos de Oh, pesos. ¿Ok? ok. Entonces, ya creé eso y ya si lo autocompletamos, ya sea con ese atajo o lo arrastramos, veamos que aquí tiene el de 2 por F7, lo mantuvo constante, aquí está también de 2 y aquí está el de 2. ¿Qué usamos? Los signos de pesos antes de la columna y la celda o F4. Eso hace automáticamente. Por ejemplo, si acá pongo otra celda que también use esta columna F7, pero ahora por la A2 y le pongo F4, de inmediato la va a volver constante en ese caso. Ok. ¿Va que va? Tipi. Gracias, profe. Muy bien.